Quiero invitarles a que juntos meditemos en Lucas capítulo 5 y vamos a estar viendo de nuevo cómo Jesús se acerca a nuestras vidas. ¿Por qué Jesús hace ese acercamiento a nosotros? Porque Él no pasa desapercibido y no te ha visto y pasó de largo, sino se detuvo para conversar contigo, conmigo. Es como nosotros tenemos que ir leyendo el interés que el Señor tiene en cada uno de nosotros. Lucas capítulo 5, y vamos a leer ahí. Y yo quiero que pensemos, cuando Dios te quiere llevar a una fe de un nivel nuevo o a un nuevo nivel de fe. Nosotros nos mecanizamos, hermanos, y aprendemos a reaccionar. Fíjese que cuando yo recién me convertí, cada vez que yo trataba de hablar, lloraba. Hablaba de que Dios había sido bueno conmigo y yo terminaba llorando. Era una cosa tan impactante lo que Dios había hecho en mi vida, ¿verdad? Muchas veces pasaba a orar al altar y ahí terminaba llorando otra vez. Estaba tan conmovido por la misericordia de Dios que pues me pasaba esta experiencia, ¿verdad? Y yo creo que aquí hemos pasado ese espacio donde Dios nos toca en una forma diferente, en una forma nueva, pero también nosotros como que nos mecanizamos y nos acostumbramos tanto a la presencia de Dios que ya estar con Él no nos cambia nada, ¿no? Entonces es como que Dios necesita empujarnos de nuevo y decir, hey, aquí estoy con vos. No te he dejado, yo no me he separado de vos. Y que esto vuelva a resurgir. Entonces, ¿cómo va a ocurrir eso? Dios nos va a empujar a llevarnos a una experiencia nueva, a un nivel nuevo de fe, de confianza en Él. Y aquí encontramos este caso que vamos a meditar, que ustedes seguramente ya lo han leído y lo conocen. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles. Y vinieron, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo Simón, Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí encontramos esta historia, que es una historia, cuando la medita uno, pues le encuentra que se relaciona con lo que yo soy y con lo que yo necesito aprender, llevándote a otro nivel de fe. ¿Cuánta fe tienes tú, hermano? ¿Hasta dónde llega tu confianza en Dios? ¿A dónde llegarías con lo que sabes de Dios ahora y con lo que has comprendido del Señor? ¿Te has puesto a pensar eso? Algunas personas pues nos llevaría el Señor muy lejos, otros quizá no tan lejos y otros quizá no nos atrevemos a dar ni el primer paso. Porque nuestra confianza muchas veces no está tan fortalecida como necesita.
Bueno, la primera cosa que encontramos aquí en este texto es el acercamiento que hace Jesús siempre buscándonos. La Biblia dice que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Estás aquí esta mañana y estás esta mañana preguntándote o preguntándome, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, de alguna manera el Señor te ha estado empujando a acercarse a Él. De alguna manera Dios te está trabajando. Lo que pasó acá es que Jesús llegó a un puerto, a una especie de puerto, un puerto artesanal, por supuesto, en donde había no solo la barca de Simón Pedro, sino había muchas otras barcas, porque había gente que vivía de la pesca y todos, especialmente Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, estaban ahí de regreso de un día, de una noche de pesca infructuosa. Pero habían otros pescadores que posiblemente no habían tenido esa experiencia, o posiblemente era una experiencia general, ¿verdad? Pero encontramos aquí que dice Lucas que grandes multitudes le seguían. Y esto habla otra vez de la necesidad que cada ser humano tiene de Dios. La Biblia dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo y verdadero. Hay dentro de nosotros un clamor por un acercamiento a Dios. Dios acercándose a nosotros, pero muchas veces no sabemos cómo interpretar eso que está sucediendo en nuestras vidas. Y entonces aquí dice que las multitudes se agolpaban para oírle. No era que Jesús era un actor de cine, ¿verdad? O una estrella famosa como las que vemos hoy, ¿verdad, hermanos? Lo que nos pasa en la televisión, gente que se va 2 días antes de un concierto o un evento deportivo para poder estar ahí en primera fila y ver, por lo menos cuando las personas salen del bus y salen con sus audífonos y caminando ahí, ¿verdad? Ustedes ni coco les ponen. Pero para ellos una felicidad, digamos, haberles visto, ¿verdad? Y tomarse una foto cuando va caminando el cuate o la persona ahí. Bueno, es que, ¿de qué está hablando eso, hermanos? En cierta manera, nosotros tenemos que entender que todas las personas están buscando a Dios de alguna manera. Están buscando ese sentido de la vida que la vida tiene, que Dios le dio a la vida y que la encuentran es un momento de satisfacción. Bueno, no era Jesús una persona ni muy famosa, ni se vestía yo creo que Jesús se vestía a la moda de su tiempo, ¿no? De su tiempo. Y Jesús no era un inadaptado, ¿verdad? Se diferenciaba de Juan, que Juan se vestía de pieles de animales, ¿verdad? Pero Jesús no era eso. Jesús era como nosotros, pero sus palabras atraían a la gente y además su obra. Pero ¿qué dice? Multitudes le seguían. Lo que me llama la atención en esta parte es la actitud de Jesús. En primer lugar, Jesús no pasa desapercibido a nadie. La primera cosa. La segunda cosa es, Jesús se fija en personas. Bueno, usted dice, aquí estamos los hermanos en la iglesia, pero fíjese usted que Jesús tiene un ojo para usted. Tiene una mirada que se dirige a usted y tiene una palabra para usted. Una gran multitud, un montón de pescadores, un montón de barcas, pero dice que se fijó en la barca de Pedro y de Juan, y de Jacobo y de Andrés. Viendo la multitud, vio también a unos que pescaban, lavaban sus redes por una noche de pesca, que no habían pescado nada, sabemos después. Y comenzó a fijarse. Entonces le dice, préstame tu barca. Ese fue el acercamiento del Señor. Fíjese usted que uno se pregunta, ¿por qué te fijaste en mí? Es una pregunta que uno, pues, ¿por qué Dios tomó tiempo para hablarte, para acercarse a ti? Y esa es una pregunta que tienes que saber responder. ¿Por qué? Porque jamás Dios se acerca sin un sentido y sin un propósito. Él siempre tiene una meta con nosotros. Y entonces lo que encontramos aquí dice que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó
que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y entonces le da la oportunidad a aquel. Yo me imagino, hermanos, en esa gran multitud, y está Pedro y Juan, y él está enseñando acerca. Yo creo que la enseñanza que estaba dando aquí, por supuesto no dice, hermanos, esa es una idea que yo tengo, es que Jesús les hablaba de la fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: trasládate al corazón del mar, y os será hecho. Yo creo, ¿por qué? Por el contexto que les hace de la invitación que luego encontramos acá. Y ahí sigue hablando, dice que les hablaba la palabra, ¿verdad? A diferencia de Jesús, de los maestros del tiempo de Jesús, Jesús no le hablaba ni de religión a la gente, ni de lo que la gente tenía que hacer. Hermanos, las personas no necesitan oír lo que tienen que hacer para acercarse a Dios. El problema, bueno, en cierta manera van a encontrar la razón, pero la religión se basaba en que, mira, pues, ¿quieres tú acercarse a Dios? Dice: no puedes comer coche en primer lugar. Segundo, no puedes comer chacalines. No puedes comerte un ceviche. Y le comenzaba a decir: mira, fíjate que el día sábado no puedes caminar más de 1500 pasos. Y mira, pues, si vas al mercado, tenés que lavarte las manos, y cuando entras otra vez a la casa, tenés que hacer un lavado, un ritual, para poder estar en la presencia de Dios. ¿Quién iba a querer acercarse a la casa de Dios? Ay, no, pues no puedo hacer eso. Los religiosos de su tiempo, eso era lo que le hacían a la gente. Vengan usted, mire, aquí en la iglesia, aquí no chupamos, aquí no fumamos, aquí, hermano. Ay, no, dice la gente: pues si eso a mí me gusta. Yo tengo un amigo que cada vez que le hablo, le digo: vos, ¿cuándo vas a dejar de fumar? De chupar. Le digo: nunca, me dice. Nunca, me encanta. Así es. ¿Y sabe qué se hace la gente que está alrededor? Se ríe. Yo digo: ¿en qué anda estas personas, no? Pero eso es una cosa que él lo dice, y realmente es lo único que tiene en la vida, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos hacer llamar la atención de las personas? No es diciéndole lo que no pueden hacer. Entonces Jesús no se detenía a hablar de: mira, pues, si vas, tienes que guardar el sábado, Eso es la parte religiosa. Jesús les hablaba de la palabra. Y cuando Jesús hablaba, lo más seguro que Jesús hablaba, no lo que la gente tenía que hacer, sino lo que Él había hecho por la gente, lo que Dios hizo por la gente. Y eso es el evangelio, hermanos. El evangelio no es hablar de lo que las personas tienen que hacer para acercarse a Dios, sino hablarles de lo que Dios ha hecho por las personas. Dio en primer lugar a su Hijo unigénito. Y Él lo que quiere es recapturar su vida, darle sentido de propósito a tu vida, enseñarte lo que Él espera que suceda con tu vida, bendecirte y prosperarte. Y por supuesto, Él espera que tú cambies, pero esa no es la entrada del mensaje de nuestro Señor. Les invitó y les dijo: yo los voy a hacer pescadores de hombres a ustedes. Diferente. Entonces, no se trata de religión, amigos, hermanos. La religión cansa a la gente y nos ahuyenta. Hable de lo que Dios ha hecho por las personas. Y ahí están esos pescadores lavando las redes, oyéndolo. Ojalá llevamos la punta. Espérate, está diciendo algo bueno. Dice, quizás sí, así pienso yo que está. De repente Jesús se detiene y dice: hey, préstame tu barca. Pues no la estoy usando, dice: si tú quieres, pues ayúdame aquí a mover la barca, porque de plano había que moverla un poco para que Jesús pudiera entrar del muelle improvisado. Y dice: aléjala un poco. Fíjese que Jesús siempre empieza por lo más sencillo para hacer en la vida de las personas. No empieza pidiéndonos cosas imposibles, hermanos. Siempre empieza desde donde tú puedes, donde tú te encuentras. Y esta es la importancia de entender la relación con Dios. Dios, hermanos, se ha acercado a nosotros, ha descendido a donde estamos nosotros, ha llegado a nuestra clica, si ustedes quieren. Y desde ahí
nos invita a caminar con Él. Nunca el Señor dice, sal de esa clica y después hablamos. Él llega donde yo estoy, en las circunstancias en las que me encuentro. Y me encanta saber que a Jesús le interesaba el tema de los pescadores y le interesaba el tema de la pesca. Tu trabajo, la gente piensa que Dios no tiene interés en tu trabajo. Tu trabajo es sagrado y es valioso. Le importa tanto a Dios como a ti mismo. ¿Por qué? Porque a través del trabajo Él puede proveerte, puede enseñarte, puede transformarte y puede ayudarte y sostenerte. El trabajo es una bendición, hermanos. Y Dios no está contra los que trabajan, sino que Dios lo que quiere es que veamos que todas las cosas provienen de Él. Así que Jesús pone en acción aquello que las personas pueden hacer. Entonces, el primer acercamiento de Jesús es, ¿me puedes prestar tu barco? Yo me pregunto, si me hubiera preguntado a mí este predicador, claro que sí, permitime. Se la acerco, hermano, sí. Pero Pedro no se imaginaba que Jesús tenía algo para él diferente. Y eso es lo que pasa con las personas. ¿Por qué las personas no pasamos de un nivel de fe a otro? Porque no hacemos ni lo mínimo. No nos atrevemos a mover el barco. No, busca otro Jesús. Mira, ahí hay otra barca que puedes usar. Usa aquella mejor. Fíjate que aquella está mejor que la mía. Pero es tu barco el que Él quiere usar. Es a tu barco que Él quiere entrar, no al de otro. Y cuando te está hablando de que quiere usar tu barca es porque Él sabe que en tu barca necesitas algo. Entonces se sale de la multitud. Me llama la atención esa parte de Jesús. Cómo entre todos se fijó en aquellos. ¿Por qué se fijó Dios en vos y en mí? Es una pregunta. ¿Por qué no pasó desapercibido? En primer lugar, porque tú lo necesitas, yo lo necesito, Él te necesita y te quiere usar, y te quieres cambiar la vida, pero tienes que aprender. Oye, hermanos, por eso es que la iglesia es la primera entrada que le damos a las personas. Las oportunidades de servicio que le damos a las personas es como la primera manera de decirle a la gente, ok, Señor, aquí está mi barco, pero en realidad al Señor no le interesa el barco, lo que le interesa es tu vida. Y eso es el siguiente paso que va a pasar el Señor. Entonces, es bueno que nosotros estemos dispuestos a servirles, pero realmente a Dios no le interesa el barco, hermano, le interesa el dueño del barco, la dueña del barco, y quiere trabajar en tu vida. Entonces, ¿cómo es que viene la fe? La fe viene por oír la palabra. Así que Pedro ahí entre que sí que no, entre que no miraba a Jesús para que no se dieran cuenta que él estaba escuchando, ahí está oyendo, ¿verdad? Ahí le está llegando la palabra. Entonces, por el oír viene la fe. Entonces, una buena manera de compartir con las personas es compartirles la palabra. Hablar de la palabra de Dios. No hablar de religión, hermanos. Hable de la palabra de Dios. ¿Qué está aprendiendo usted en la palabra de Dios? Cuéntele a las personas. Hoy leí una cosa muy interesante que me hizo pensar diferente. ¿Y qué leíste? Leí que Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué significará todo eso en nuestras vidas? Siembre la palabra, es lo que estamos hablando nosotros. El siguiente desafío es cuando el Señor lo saca a uno del desinterés al mucho interés. Entonces ahí está en la barca y le dice a Pedro y le hace un desafío. ¿Por qué yo pensaba que lo que estaba hablando era de la fe? Porque lo impulsa a la fe y le dice, boga mar adentro. Boga mar adentro, rema mar adentro, métete al mar. Vamos a pescar, le dice el Señor. Le dice, boga mar adentro o rema mar adentro para pescar. Note bien lo que está diciendo el Señor. Vamos a ir a pescar.
No vamos a ir a perder nuestro tiempo. No vamos a ir a pasar una noche tirando la red para ver si... Él dice, vamos a pescar. Y entonces este paso es un paso nuevo en el caso de Pedro. Y entonces Pedro sale y la respuesta de Pedro es, Señor, pero vos pensás que yo, en primer lugar, yo soy pescador, me extraña, a mí me estás diciendo que pesque, ¿verdad? Yo sé dónde están los pescados, yo vivo de la pesca. Tú sabes hablar bonito y enseñas, y de verdad que es muy interesante lo que enseñas, pero de pesca no sé. Además te cuento que pasamos una noche infructuosa, tirando una y otra vez la red y no agarramos nada. Pero de ahí, como él ha estado oyendo, dice, en tu nombre echaré la red. En tu nombre, Jesús, la atarraya de echar. El canto de nosotros, ¿verdad? Con hermano Jacob, nos lo cantábamos allá en Las Pozas. Y los peces tú los salvarás. Bueno, al final nos encontramos entonces con un desafío. ¿Por qué no tiras la red más adentro? ¿Por qué no bogas más adentro tú? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no podés remar un poquito más? ¿Por qué no te puedes desafiar? Es precisamente porque te falta ese impulso de Dios. Y entonces no tienes la fuerza. Y cuando Pedro le dijo al Señor, rema más adentro, toda la noche anterior se le vino encima a Pedro. Le dijo, no hombre, si olvídate, vos no sabes, si yo pasé una noche sin dormir cuidando a mi chiquito, a mi bebé, y vos me decís, ve al mar. Yo acabo de salir del COVID, dice otro, ¿verdad? Pucha, a mí el aire y la brisa me agarran fuerte, olvídate, no, ¿verdad? Bueno, tantas excusas que nosotros tendríamos. Pero el Señor dice, rema mar adentro, rema hacia las profundidades. Volvemos a nuestros fracasos. ¿Qué sabe Dios de pesca? ¿Qué sabe Jesús de pesca? ¿Qué sabrá Jesús de mecánica? ¿Qué sabrá Jesús de administración de empresas? ¿Qué sabrá Jesús del menudeo en el mercado? O de construir, o de educar a los hijos, o de perder el trabajo. Él nunca perdió un trabajo, diría algo, o conseguir un trabajo. Y entonces, hermanos, pensamos que Dios no sabe nada de nosotros. Pensamos que Dios no sabe que pasamos una noche difícil, o no solo una noche, noches difíciles, semanas difíciles en nuestra vida. Y estamos pensando que Él no tiene interés en nosotros. Pero Dios te dice, metamos tu barca a las profundidades. Hermanos, para los que no hemos remado, pues me recuerdo yo que en una ocasión fuimos en un viaje que hicimos de trabajo, que fuimos a Camboya. Nos trasladamos por una punta de la bahía. Iba Randolfo, iba Rosita, ellos llevaban a sus chiquitos, ¿verdad? Y iba Alonso marinero, ¿verdad? Iba yo, iba Maudiel, yo pues nadar más o menos. Entonces iban todos los misioneros, ¿no? Y comenzó a llover. Era un barco como de aquí a la esquina, tal vez era así de largo. Era un barco artesanal, ¿no? Todos con nuestros salvavidas. Y le ponen el motor estos a una velocidad, y las olas así. Hermanos, de verdad comenzó a llover, y con la lluvia el mar comenzó a picarse, la punta del mar comenzó a picarse. Yo miraba a Randolfo, que mira, Rosita no sabía nadar, ni los niños. Le estás asustado, cosas de puchica, así, de verdad, hermano, se levantaba así para atrás otra vez. Y pasaba. Y Alonso con su alegría. Cantamos, hermanos. Con Cristo en mi barca toda marcha feliz. Miren, nadie se atrevía a cantar, ¿verdad? Porque estábamos más asustados que dispuestos a cantar. Y era una hora esa vez, se veía que tardó una hora. Yo me puse a pensar, ¿y si esta cosa se hunde aquí? ¿Cómo vamos a hacer para nada? Bueno, Alonso no tenía clavos, pero yo sí, ¿verdad? Yo pensaba en los patojos, pero al final llegamos, ¿verdad?
O sea que la experiencia de nadar en un lago, en un mar, es algo para los que están acostumbrados, no hay pena. Entonces, que era un desafío. El desafío para Pedro era que la invitación que Jesús le dijo, vamos a dar un colazo al mar. No, vamos a pescar, pero esa noche no había pescado. Él sabía que no habían pescados ahí. Y entonces entonces la pregunta es, ¿qué vamos a ir a hacer a perder nuestro tiempo? Sí, hermanos, puede ser que estés pensando, pero mira lo que dice el Salmo 139. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. No hay nada que Dios no sepa. Él sabe de todo, hermanos. Cuando te invita a entrar al mar a pescar es porque vas a pescar. No vas a fracasar. Pero tienes que darte esa oportunidad, darte ese desafío a ti mismo, es decir, en tu nombre, Señor, voy para adelante. Y el Salmo 139 dice, mi embrión vi en tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar ninguna de ellas. Dios sabe todo acerca de nosotros. Pues ¿saben por qué, hermanos? Porque Él siempre está presente. Él sabe todo. Y además Él puede todo. Él sabe todo, Él siempre está presente y Él puede todo. Los tres hermanos omnis que decimos. No hemos pescado toda la noche. Nosotros le decimos, ¿sabes, Señor, cómo está difícil esto? Es nuestra forma de hablar con Dios, ¿verdad? Así es. Ahora vengo, Señor, te quiero contar lo que me está pasando. Pues sí, hermanos, dice el Señor, vengan y oren, porque la oración es terapéutica. La oración es un proceso a través del cual yo le hablo a Dios, hermanos, pero también tiene un mensaje terapéutico. ¿Por qué? Porque cuando yo expreso a Dios mis preocupaciones, no sé por qué razón, yo me levanto confortado. Me estaba contando, un hermano que dice que un día se despertó con un tremendo dolor de espaldas, riñones y tenía una gran infección, pero dice que se despertó con un tremendo dolor y dice que él no sabía qué hacer, no se dormía ahí dando vueltas. Entonces dice, Señor, yo me voy a levantar, y se arrodilló y me dijo, yo comencé a clamar al Señor, le dije, Señor, este dolor no lo soporto. Y cuando despertó como a las 3 horas arrodillado, bien dormido, me dice, no sé a qué hora se me quitó el dolor. Pero fíjense que de alguna manera algo pasa cuando nosotros le clamamos al Señor, descansamos. Entonces, cuando hablamos con Dios es terapéutico. Hable con Dios. No es porque Dios no lo sabe. El problema es que usted no sabe que Él sabe. Entonces, a través de la oración aprendemos que Él lo puede todo, que Él lo sabe todo. Así que sabía que ellos no habían pescado esa noche y que Él lo que quería era ayudarlos a resolver ese sentido de frustración. No hay peor cosa, hermanos, cuando uno ha trabajado tanto y no ha cosechado nada. Pues sí, ¿quién no tiene ese sentimiento? No sabe esa experiencia de haber jugado. Digamos, por ejemplo, en Municipal, usted es tanto que se mata entrenando para perder 1-0. No puede ser, hombre. Es que, digo yo, ¿en qué andan estos, verdad? 1-0 pierde. Digo, bueno, frustraciones, ¿verdad? Pobres esos cuates. Y de los fanáticos que subimos. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, trasládate, y os hará caso, dice el Señor. Porque no hay nada imposible para Dios. No hemos pescado toda la noche. No te estoy preguntando eso, si Jesús fuera un poco así como nosotros, ¿verdad? ¿Y quién te preguntó eso? Subite al barco y nos vamos.
Esa era la pregunta. Hay veces, hermanos, cuando hay que escuchar a Jesús, solo escuchar a Jesús, no escucharte. Porque si te comienzas a hablar de lo que te ha pasado y las tristezas de lo que no te ha resultado, vas a terminar quitándote la oportunidad de una tremenda pesca. Entonces Jesús no le dijo eso, solo le dijo, boga mar adentro. Y entonces Pedro atrevidamente le dice, no hemos pescado nada esta noche, pero en tu nombre vamos. Y comienza. Y por allá el Señor le dice, tira la red. Saca la red. ¿Y quién podía sacar esa red, hermanos? Y entonces comienza una cosa nueva en la vida de Pedro. Pedro lo había estado escuchando, que él sanaba, que él ayudaba. Ahora el Señor le dice, boga mar adentro, vamos a pescar. Y ahora esta gran pesca, Pedro cae en otra situación y en otra expectativa. Dice, cuando lo vio, cayó de rodillas y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. ¿Ves cómo el nivel de la fe va creciendo en Pedro? Y entonces es cuando el Señor le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahora, ¿por qué Dios te echó la mano en algo? Es que la gente, mis hermanos, que el problema de la gente es que se queda con el milagro y se va. Le hace el milagro al Señor y no lo volvemos a ver. El Señor no vuelve a verlo más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos se quedan en el primer paso, ¿verdad? En el primer paso. El objetivo de Dios es que te encuentres con Él. No solamente hacerte un favor, resolverte un problema. Claro que Él está interesado en tu vida, pero también está interesado en que le conozcas y que entiendas el propósito por el cual vino al mundo. El Señor vino al mundo porque hemos pecado y nos hemos desviado de sus propósitos. Y si nosotros no reconocemos eso, no vamos a poder verle, hermanos. No vamos a poder experimentarle y conocerle. Y entonces ahora Pedro llega al entendimiento de que el que está ahí no es otro consejero de pescadores. El que está ahí es el Hijo de Dios. Y dice, apártate de mí, Señor, Kyrios, porque soy hombre pecador. Y entonces Jesús le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y le da a Pedro su nueva identidad. Un nuevo destino, un nuevo propósito, una nueva carretera para vivir, para caminar y dirigirse en la vida, que lo desafiará, lo hará sufrir, lo hará caminar por veredas nuevas, pero jamás desistirá, porque se encontró con la razón por la cual Dios lo había traído al mundo. No era para que él fuera pescador solamente, sino había un destino nuevo para su vida. Y eso es lo que las personas necesitan comprender. Dios, claro, hermanos, se interesa en las cosas de nosotros. Te va a resolver tu asunto, ese asunto por el que estás preocupado. Dios lo va a resolver, pero no te quedes con esa resolución. Ve un paso adelante y pregúntale, ¿por qué me invitaste a pescar contigo? ¿Por qué me hiciste ver esta parte de tu vida? Y eso entonces usted tiene que, el Señor, mire, y la tendencia de Pedro es la misma de nosotros. Dios es santo, usted dice la gente. Yo prefiero no hablar, no comprometerme con Dios, porque mire, Dios es santo y es puro y yo soy pecador. Pues si Él vino a buscar a los sucios, a los pecadores, a los digamos, los que están perdidos, dice, para acercarlos a Él. Y entonces es cuando nosotros tenemos que comprender que el Evangelio no se trata, hermanos, de ver qué puedo hacer yo por Dios, sino es darme cuenta lo que Él ha hecho por mí. Y cuando entro en esa dinámica, mi vida, el horizonte de mi vida se abre en una forma totalmente nueva. Todo judío sabía que si se encontraba con Dios, bueno, en primer lugar, no podía encontrarse con Dios. Todo en el Antiguo Testamento, por eso se cubrían con su capa el rostro, porque es el que miraba a Dios se moría, ¿verdad? Entonces esa es la cosa que Pedro dice, apártate porque me vas a matar, soy pecador. ¿Cuánto cuesta llegar a esa convicción para ustedes? De que yo soy un ofensor de Dios.
El pecado es esa actitud en la que yo he vivido mi vida sin tomarlo en cuenta a Él, en donde yo he hecho mis planes, he dirigido mis asuntos sin ni siquiera pensar en lo que Él quiere, en la razón por la cual Dios me permitiría vivir a mí. Ese es el pecado, ¿verdad? El pecado es vivir apartado de Dios, el pecado, pero la actitud contraria al pecado es reconocer que he fallado y que yo puedo caminar con Él. Y entonces es lo que Jesús le dice: no temas, no vas a morir, serás pescador de hombres. Bueno, le muestra su misión, le muestra su interés nuevo y el cambio de vida que va a tener Pedro. Dios desea moverte, hermano, de ese estado de petrificación en la que has caído. Ya nada te emociona, ya nada te mueve. ¿Y qué ha pasado? Ya te perdiste la sensibilidad al Señor. Algo más está pasando en tu vida. Pídele al Señor que agarre la almágana y ¡pim!, despedace. Porque no es mi palabra como roca, como martillo que quebranta la roca y como fuego. Bueno, dice Jeremías, necesitamos ser movidos a la misericordia de Dios. Necesitamos prestarle atención a Dios. Fue por el oír la palabra que Pedro despertó la fe. Prestar el barco era importante, era una acción generosa de parte de Pedro, pero no era todo lo que Jesús esperaba de Pedro. El deseo de Dios era llevar a Pedro, en primer lugar, a resolver un problema de tipo económico de ese día. No habían trabajado infructuosamente, necesitaban tener para sus familias. Dios suplió lo que necesitaban, pero también Pedro tenía una necesidad más profunda en su vida. Él necesitaba el perdón de Dios. Y eso fue lo que Jesús le otorgó. Le dijo: te perdono, no tienes que tener miedo de que yo estoy aquí con vos. Te perdono. Y desde ahora tu vida será diferente. Entonces, hermano, escuchar al Señor es: ¿a qué te está indicando? ¿Cuáles son las indicaciones nuevas que Dios te está dando? ¿A dónde te está invitando el Señor a ir con Él? Bueno, escúchale, hermano, ve con Él. Puede ser que tus pecados te están poniendo una barrera entre Dios y Jesús y tu persona. Y no te dejan avanzar porque miras y dices: no lo he hecho bien, yo no merezco que Dios me ame, yo no puedo hacerlo, yo he fallado tantas veces que no puedo hacerlo. Bueno, eso es reconocer tu pecado, reconocer esa incapacidad que tenemos de ver. Necesitamos darnos cuenta de eso. No podemos acercarnos a Dios, por eso Él se acercó a nosotros. Jesús es el acercamiento que hace Dios hacia nosotros, porque no podríamos acercarnos a Él. Y entonces la pregunta que tienes que hacerte es: ¿qué harás con esa invitación? Por cierto, hermanos, el privilegio que tuvieron estas personas, esta multitud y Pedro y todos ellos, ¿no? Fue una cosa inusitada, pues fue una cosa muy particular en el sentido de que vieron a Jesús. No sé cómo hubiera resultado una conversación con Jesús, conmigo, ¿verdad? ¿De qué me hubiera hablado? No tengo idea, tal vez. O tal vez sí la tengo, ¿verdad? Fue una cosa extraordinaria para ellos. Pero así es el encuentro con Dios ahora también. El encuentro con Dios siempre es algo grande en nuestra vida. Tan grande que nos transforma, que cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos la dirección que le hemos estado dando a la vida, cambiamos nuestros intereses, nuestros valores, los desarmamos y retomamos los de Él. Y nos atrevemos a ir en el barco con Él hacia donde nos lleva. De eso se trata el encuentro con Dios, hermanos. Y entonces esa es la parte importante que el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo, y
y llamo, dice, y si alguno oye mi voz, yo abriré la puerta y cenaré con él y él conmigo. Entonces, yo creo, hermanos, que Jesús te hablaría o tal vez tú le hablarías de muchas cosas, o te quedarías callado y dejarías que él hablara. Las únicas palabras que surgieron de Pedro fue: apártate de mí. Pero las de Jesús fueron más nobles todavía. Le dijo: no temas, yo ya te perdoné y por eso te vine a buscar. Esa es la razón por la que estamos pensando en Dios ahora, hermanos. Y entonces el Señor te quiere llevar a un nivel nuevo en tu vida. Pero tienes que oírle, tienes que atreverte, hermano. Tienes que dar el paso hacia adelante en tu fe. No puedes quedarte ahí. Si te quedas ahí, vas a seguir lavando tus redes una y otra noche, uno y otro día. Es mejor, hermanos, salir con Jesús. Y si pescamos, bendito Dios. Y si no pescamos, también está Jesús con nosotros. Él puede multiplicar lo que tenemos, sea poquito, sea mucho. Así que esta mañana, yo te invito. Quiero preguntarte: ¿a qué te está invitando el Señor hoy en tu vida? ¿Hacia dónde te está diciendo el Señor? Camina conmigo. Vamos mar adentro. Yo quiero invitarte. ¿Ha estado hablando Dios contigo? ¿Te ha estado invitando? Entonces yo quiero decirte, responde, hermano. ¿Por qué? Dios te quiere dar una pesca milagrosa. Pero no solo la pesca, te vas a encontrar con Él en otra manera. Y eso fue lo que pasó con Pedro ese día. Nunca Pedro volvió a ser el mismo desde ese día en adelante. Jamás volvió. Y eso es lo que estamos hablando, del encuentro con Dios. Bueno, yo te invito. Jesús no vino a buscar gente perfecta. Vino a trabajar para que seamos perfectos. Pero tenemos que empezar de donde nos encontramos, ¿verdad? Bueno, esta mañana entonces quiero preguntarte: ¿qué vas a hacer, hermano, con la invitación de Jesús en tu vida? A ir mar adentro. ¿Vas a ir a otro nivel o te vas a quedar petrificado? Yo te invito en el nombre del Señor. Súbete al barco, hermano. Es una tremenda aventura. Mientras vas remando, quizás vas preguntándote: ¿qué locura estoy haciendo? Pero no pares hasta que Él te diga: detente, tira la red, porque te vas a sorprender. Entonces quiero invitarte esta mañana. Aquí hay personas que necesitan tomar una decisión con Dios, nueva. Quizá este es el día que Dios escogió para darte un jalón de los más grandes para llevarte a navegar con Él. Yo quiero invitarte y quiero preguntarte: ¿quisieras hoy decirle a Jesús: voy contigo, Señor, a lo que venga, y dame lo que tienes para mí? En primer lugar, te tuvo una pesca. Una pesca. Pero al final, fíjese que Pedro ni siquiera se quedó contemplando la pesca. No era esa la lucha de Pedro. La lucha de Pedro era otra, y el Señor le dio la solución. Te invito entonces en esta mañana a que reflexiones. Quiero animarte. ¿Quieres tomar una decisión hoy? Decirle a Jesús: me voy contigo, Señor. Pues te quiero invitar a ponerte de pie. Si le dices: Señor, yo necesito el perdón en primer lugar. Yo necesito que me enseñes a navegar hacia donde están los peces en mi vida.
y que me des ese sentido de propósito. Bueno, ¿te quieres atrever? En el nombre de Jesús te invitamos a decirle a Jesús: voy a hacerlo diferente, gracias a Dios. Voy a hacerlo diferente, amén. Voy a hacerlo diferente, Señor. El Señor se ha fijado en ti esta mañana y te está hablando y te está diciendo: yo voy a hacerlo diferente contigo. Vas a cambiar. Vamos a levantar nuestras manos y decirle: aquí estamos, nuestro Señor. Vos nos has traído hasta aquí, Padre, y nos estás invitando a ir contigo mar adentro. No podemos hacerlo sin ti, Señor. Sabes bien cuántos viajes hemos echado hacia ese mar y hemos fracasado. Pero ahora nos invitas a ir contigo y tú vas con nosotros. Y yo acepto esa palabra, Señor. Quiero caminar contigo hoy. Perdóname. Perdóname por no hacerlo bien. Perdóname por insistir en ir solo. Insistir tirando la red donde no hay. Pero quiero desde hoy, Señor, que me hagas un pescador tuyo. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Y ábreme el camino para que yo pueda ir contigo. Esta mañana, Señor, aquí están tus hijos hablando contigo como Pedro ese día. Haz la obra, Señor, que has prometido en los que te buscan. Haz la obra completa esta mañana, Señor. Transforma estas vidas en vidas nuevas, con una versión totalmente nueva, Señor, para ellos. Y en el nombre de Jesús, nosotros creemos que el milagro está hecho en nuestras vidas. Pero aquí estamos nosotros los creyentes también, Padre, que nos hemos a veces resistido a navegar contigo, teniendo la palabra en las manos. Nos hemos quedado atrapados, Señor. Queremos pedirte que nos enseñes cómo ir más adentro, Señor, para ver lo que tú estás preparando para nosotros y cada uno de nosotros. Señor, oramos para que haya una pesca milagrosa para esta congregación, Señor. Señor, tenemos este templo tan grande. Queremos llenarlo de personas, Señor. Queremos que las personas acudan acá. Y queremos, Señor, que nos envíes una pesca milagrosa para la gloria de tu nombre. También, Señor, aquí en esta mañana hay unos que necesitan hoy una pesca. Necesitan una provisión hoy, Señor. Dales la provisión que necesitan, Señor. Sea pan, sea provisión, sea salud, sea esperanza, sea fe, sea una renovación, el perdón. Señor, queremos que hoy sea un día de pesca para ellos, Señor, y que sus necesidades sean suplidas. Gracias,